Gracias a todos, buen día. Aquí estamos con tu programa Revolución Hoy. Hemos estado estudiando acerca del Espíritu Santo y queremos repasar algunas cositas que hemos estudiado del Espíritu Santo. Nos quedan 2 puntitos pequeños que vamos a avanzar, pero quisiera recordar que hemos estado estudiando ya hace bastante tiempo. Estas 2 últimas semanas hemos estado estudiando acerca de la segunda obra del Espíritu Santo, el bautismo o llenura del Espíritu Santo, pero también antes estuvimos estudiando acerca de los atributos del Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo podemos decir que es Dios? ¿Qué atributos tiene? ¿Por qué podemos decir que es una persona? Porque muchas a veces cuestionan si el Espíritu Santo es una persona. Entonces, hemos estado estudiando todo eso. ¿Quieres saber de eso? Puedes ir al canal de YouTube y puedes revisar las enseñanzas anteriores. Después, cuando estuvimos juntos otra vez, estudiamos sobre la primera obra del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, y estudiamos qué implicancias tiene eso para un creyente, ¿cierto? El entender qué pasó con nosotros cuando recibimos al Señor en nuestra vida, cuando le abrimos nuestro corazón, cuando le abrimos nuestra vida a Él. Y ahora, estas 2 semanas, hemos estado estudiando la segunda obra, que es la llenura o bautismo en el Espíritu Santo. Y hemos estado estudiando el por qué las lenguas, el por qué podemos esperar eso, qué es lo que hacían los apóstoles en ese tiempo, qué nos muestra el libro de Hechos acerca de este tema. Entonces, es muy importante. Ahora, el Espíritu Santo sobre nosotros, o sea, el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, es la puerta de entrada a la dimensión sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque Él dijo que nos haría testigos, y testigos con poder. Y vamos a buscar esta escritura que aparece en Lucas, que la hemos estado leyendo, pero que la quiero repasar ahora en este momento, así que la estoy buscando. Deme un segundito para encontrarla. Lucas 24:49. Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, cuando nosotros recibimos el bautismo o la llenura del Espíritu Santo, somos investidos de poder. Hay algo que viene sobre. Por eso dice investidos, sobre. Y también en Hechos 1, como lo hemos leído antes, dice que somos hechos testigos. Entonces, investidos de poder y testigos, por eso que decimos que somos testigos con poder. Juntamos esas 2 escrituras que dice esas 2 cosas. Y el Espíritu Santo está sobre nosotros porque quiere que nosotros podamos entrar en lo sobrenatural. Sí, si no estás lleno del Espíritu Santo, sí, hay cosas que vas a percibir igual como hijo de Dios, pero es mucho más fácil cuando has sido lleno del Espíritu Santo que la evidencia de orar en otras lenguas, porque el orar en otras lenguas no es algo que sucede un día solamente, no es algo que sucede una vez en tu vida, sino que es algo constante. Pablo dice, yo en mi vida privada oro en lenguas más que ninguno de ustedes o más que todos ustedes. Entonces es algo que tú practicas normalmente en tu vida. Y además leímos Efesios, que es constantemente somos llenos. Entonces cuando estamos orando en otras lenguas, lo que nosotros hacemos es aprender a sintonizarnos con Dios. Es mucho más fácil. No sé si ustedes se acuerdan, hoy en día todo es digital, ¿ok? Pero yo tengo una radio a pila chiquita que la uso cuando a veces hay cortes de luz y todo eso. Entonces tengo una radio a pila chiquita y cuando yo quiero sintonizar, mi sintonizador no es digital. Mi sintonizador es de los antiguos. Entonces yo tengo que dar vuelta a la perilla. Voy dando vuelta a la perilla
y va empezando a aparecer la frecuencia hasta que logro sintonizarlo cuando ya se escucha bien la radio que yo quiero escuchar, el 104.1, ¿cierto? Acá en Los Ángeles. Entonces yo voy dando vuelta a la perillita hasta que se escucha. Bueno, cuando nosotros estamos orando en otras lenguas constantemente en nuestra vida, es mucho más fácil sintonizarse. ¿Sintonizarse con qué? Sintonizarse para escuchar lo que Dios quiere, y entonces es mucho más fácil fluir con las cosas que Dios tiene para nosotros. Y lo sobrenatural para el mundo debería ser natural para los creyentes. ¿Por qué? Porque es lo que somos. Es lo que somos. Entonces debemos vernos de esa forma y cada vez que sea más fácil poder sintonizarnos con lo que Dios quiere hacer. Y el orar en otras lenguas, el hablar en otras lenguas, entonces nos da entrada. ¿A qué? A todas las manifestaciones del Espíritu Santo. Mucho más fácil. Es mucho más fácil cederte, es mucho más fácil escuchar dentro de ti qué es lo que Dios quiere cuando estás acostumbrado, cuando ya has afinado tu oído a lo que Dios quiere. Cuando yo estudié en la escuela de ministerio, mi líder nos dijo esto, dijo, cuando hay un mover del Espíritu Santo en la clase, ustedes escuchen dentro y perciban qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Entonces, no necesariamente es porque ustedes lo vayan a hacer, sino porque acostúmbrense a eso y eso les va a ayudar cuando estén en sus propias reuniones y busquen qué es lo que Dios quiere hacer. Es lo mismo que está dentro, es lo mismo que va a suceder en todo lugar. Entonces, cuando yo estaba ahí en la escuela, había un mover del Espíritu Santo, siempre había un mover del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque era una escuela de ministerio. Era muy, muy, muy importante aprender a cederse al Espíritu Santo, porque era una escuela para ministros o para personas que tenían un llamado al ministerio. Entonces, y yo recuerdo cerrar los ojos y buscar dentro de mí. Y yo sabía, el Señor va a haber una palabra de sabiduría, va a haber una palabra de ciencia. Gracias, Señor. Y de repente el predicador que estaba delante, el maestro que estaba delante decía, tomémonos un momento, vamos a orar. Y él comenzó a orar y tenía una palabra de sabiduría para alguien, tenía una palabra de ciencia y era muy edificante, era muy bueno. Y así poco a poco aprendimos a percibir lo que el Espíritu Santo quería hacer. Pero para eso tienes que ajustar tu oído espiritual, me refiero, no tu oído natural, ¿cierto? Por eso di el ejemplo de la radio. Pero tú te ajustas, tú buscas dentro de ti, tú escuchas, tú buscas del Espíritu Santo y tú empiezas a percibir qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer, porque el Espíritu Santo vive en ti y es el mismo Espíritu Santo que vive también en tu hermano en la fe y también vive en el predicador y también vive en el pastor. Entonces, el Espíritu Santo es uno y Él quiere hacer su voluntad. Por lo tanto, podemos percibir todos cuando estamos en una reunión, en un servicio, ¿cierto? Cuando estamos todos juntos, podemos percibir todos lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Ahora, también cuando somos llenos del Espíritu Santo es conocer a plenitud lo que Dios tiene para nosotros. Sí, percibirlo, conocerlo, que se manifieste a plenitud lo que Dios ha provisto para nosotros. Efesios 3, 19 y 20. Efesios 3, 19 y 20. Y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y aquel que es poderoso para hacer. Sí, dice, las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. El problema es nuestra mente no renovada. No es que no tenemos lo suficiente para hacer lo que el Señor quiere que hagamos. El problema es nuestra limitación en nuestra mente no renovada, el no entender cuál
es la voluntad de Dios para nuestras vidas, qué es lo que Dios quiere hacer. Nuestra mente natural tenemos que entrenarla, tenemos que mostrar, tenemos que enseñarle. ¿Cómo? A través de las Escrituras y pasando tiempo con Dios. Cuando tú oras en lenguas, tu mente queda sin fruto. Eso fue lo que dijo Pablo en 1 Corintios 14. Pablo en 1 Corintios 14 dice que tu mente queda sin fruto. Entonces, si yo estoy orando en otras lenguas, mi mente no está tomando el control. Y yo tengo que acostumbrar a mi mente que no tome el control, a mi razonamiento. Muchos creyentes lo que pasa es que son demasiado racionales. Dios no quiere que elimines tu cerebro. Dios te dio tu cerebro y es bueno que lo tengas. Úsalo. Pero hay ciertas cosas espirituales que no se pueden percibir de manera natural. Entonces tienes que confiar plenamente en lo que Dios ha dicho y en lo que ha depositado en ti. Entonces ahí tu mente queda fuera. Entonces tú no recibes la interpretación de lenguas o no recibes o percibes lo espiritual a través de tu mente, ni tampoco de tus sentidos naturales. Tú no dices, percibo la presencia de Dios porque tenemos el pelómetro, ¿cierto? Que separa los pelos y, sí, la presencia de Dios está aquí. No, la presencia de Dios puede estar ahí porque tú estás ahí. Y la presencia de Dios vive en ti. Ahora, cuando hay una manifestación de la presencia de Dios corporativamente, no necesariamente vas a estar con el pelómetro funcionando, sino que tú sabes, porque no es un sentir, es un saber. Tú sabes, tú percibes dentro de ti, sí, Dios se está moviendo, sí, Dios quiere hacer esto, sí, Dios. ¿Por qué? Porque te has acostumbrado, has entrenado, estás acostumbrado a percibir las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque le has dado espacio a eso en tu vida. Entonces es algo muy, muy, muy importante, muy importante. El Espíritu Santo no es algo que, bueno, si quiero lo tomo, si quiero no lo tomo. Ya lo leímos, los apóstoles no tenían ningún cuestionamiento, ningún pero con respecto a la llenura del Espíritu Santo. Ellos predicaban el Evangelio, bautizaban en agua y bautizaban en fuego. Eso es lo que hacían. Siempre. Eso es lo que hacían. Entonces, no había un cuestionamiento de eso. Pero tienes que aprender tú. Y eso no lo puede hacer alguien por ti. No pueden poner las manos sobre ti para que lo hagas. No, es tú. Es el tiempo que tú pasas con el Señor, el tiempo que tú dedicas a entrenarte, es el tiempo que tú pasas con la palabra, es el tiempo en comunión con Dios, es el tiempo orando en otras lenguas, teniendo comunión perfecta con Dios. Eso es. Y eso no lo puede hacer nadie por ti. Es algo que tú lo debes practicar y entrenarte. Entonces, también es poder el Espíritu Santo para mostrarnos y que sea más fácil caminar en la victoria que Dios nos ha dado. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Lo que leímos recién. Efesios 3:20. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo que Él está interesado en que entendamos. Él está interesado en que sepamos. Mira, hay una escritura que es muy importante. Romanos 8:11. Lo estudiamos cuando hablamos de la llenura del bautismo, del nuevo nacimiento. La estudiamos cuando hablamos del nuevo nacimiento. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Esa palabra vivificará, dice revitalizar, vivificante, da vida. Entonces, el Señor nos dice y nos recuerda qué es lo que Él nos ha dado: vida.
Él va a vivificar lo que no tenga vida. Si hay algo en tu cuerpo que no está funcionando bien, una de las maneras de que tu cuerpo vuelva a recuperar la salud, una de las formas es imposición de manos, que oren por ti, ¿cierto? Los ancianos te unjan con aceite. Y la oración de fe dice que pongan manos sobre ti y la oración de fe sanará al enfermo. O lo que dice Marcos 16, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. O también es cuando tú oras en otras lenguas y vas vivificando todo tu ser porque Él te ha dado la victoria. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? Tu fe. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? Tu fe. ¿Tu fe en quién? Porque podemos tener fe en un equipo de fútbol, porque podemos tener fe en un político, porque podemos tener fe en muchas cosas. Pero ¿cuál es la fe que vence al mundo? La fe en el Señor Jesucristo. Él es, Él es, Él es nuestro Señor. Él es el Hijo de Dios. Él es el Señor. Y allí es donde enfocamos nuestra fe. No dice nuestra fe en el sentido de que lo que nosotros podamos hacer en lo natural. No, es donde está enfocada nuestra fe. Es Él. Es lo que Él hizo en la cruz, es lo que Él nos dio, es la posición que Él nos dio, es la herencia que a través de Él pudimos acceder, es lo que Él ha hecho. ¿Qué hacemos nosotros? Lo creemos. Lo creemos. Y por eso la iglesia demuestra la derrota de Satanás en la tierra. Por eso la iglesia puede demostrar lo que sucedió en la cruz, en la tierra. A eso somos llamados. A eso somos llamados, a demostrar la derrota de Satanás. Entonces es cuando estamos orando, cuando somos llenos del Espíritu Santo, es mucho más fácil para nosotros percibir o vivir en la victoria del Señor. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de lo que nos rodea y nos hacemos más conscientes de lo que somos en el Espíritu. La Biblia dice que el que está sentado en el trono se ríe de sus enemigos. No sé si a usted alguna vez le ha pasado que está pasando un momento muy difícil en su vida y está angustiado, está triste, le cuesta. Pero cuando comienza a recordar quién es, comienza a recordar lo que el Señor ha hecho por usted, entonces usted dice, pero mi Padre que está en los cielos se ríe de sus enemigos. Y la Biblia dice, la palabra de Dios dice que yo estoy sentado a la diestra junto con el Hijo. Estoy sentado ahí al lado del trono. Y si ellos se ríen de lo que ha de venir, si ellos se ríen de sus enemigos, ¿por qué se ríen? Porque saben que fue derrotado. Entonces tú puedes decir, sí, Señor, esa es mi realidad. Mi realidad no es que estoy derrotada, mi realidad es que estoy en victoria, porque tú, Señor, lo has hecho por nosotros. Entonces cuando dice que nos reímos, quiere decir que te goces. ¿Qué es lo que dice Santiago? Cuando estás pasando dificultades, ¿qué hace? Gózate y regocíjate. O sea, 2 veces gózate por estar pasando tribulación. Entonces dices, ¿pero cómo? Por eso yo a veces digo, voy a hacer una fiesta de tribulación. ¿Por qué? Porque en lo natural no se ve cómo. En lo natural no vemos una salida. Pero gloria a Dios que tenemos las benditas promesas que Dios nos ha hecho. Tenemos las realidades que nos corresponden como hijos de Dios. Entonces no estamos pidiendo un favor a Dios. Lo que estamos haciendo cuando oramos, no le estamos diciendo a Dios, tú tienes que darme esto. No, lo que estamos haciendo es hablar y orar para tomar lo que Satanás nos quiere robar. Entonces tomamos autoridad sobre Satanás, oramos sobre las circunstancias, porque el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, nos ha autorizado para orar de esa manera. Por eso miraban a Jesús y le decían, ¿por qué Él habla con tanta autoridad? ¿Por qué Él ora con tanta autoridad? ¿Por qué? Porque es lo que Dios, lo que era el corazón de Dios, lo que el Padre quería
que Jesús dijese, eso Él lo hacía. Lo que el Padre quería que Jesús hiciese, eso es lo que Jesús hacía, lo que veía a su Padre hacer. Entonces, nosotros también lo podemos hacer, porque está escrito. Porque está escrito, lo vemos en las Escrituras, está escrito. Podemos caminar en victoria porque está escrito. No porque sea una idea de alguien que no sé, tuvo un lapsus mental. No, está escrito lo que Dios ha hablado sobre ti. Está escrito la posición en que Él te ha dado como hijo. ¿Cuáles son los beneficios de ser hijo de Dios? ¿Has pensado una vez en eso? No, pastor, es que ¿cómo vamos a estar pensando en beneficios? Bueno, pero si tú eres ciudadano, por ejemplo, de Chile, hay ciertos beneficios por ser ciudadano de Chile, por haber nacido aquí, ¿cierto? En esta tierra. Y si tú eres ciudadano de otro lugar, de otro país, tú tienes ciertos beneficios por tener esa ciudadanía. Bueno, y si yo nací de nuevo y ahora soy parte de la familia celestial, ¿qué dice la Biblia? Que ahora tengo una ciudadanía celestial. Soy un hijo de Dios y tengo acceso a ciertas cosas. Y yo no estoy orando a Dios para que suelte esas cosas para mí. Él ya me las dio gratuitamente junto con el Hijo. Él ya me dio lo que corresponde a la vida y a la piedad, a las cosas naturales y a las cosas espirituales. Él ya me dio todo junto con el Hijo. Dios no está reteniendo nada de nosotros. Dios no ha retenido nada de nosotros. Él lo dio libremente a través del sacrificio en la cruz, a través de lo que el Hijo hizo para nosotros, porque antes era el unigénito y ahora es el primogénito de muchos. Entonces, ¿quiénes son los muchos? Yo soy parte de los muchos, y los muchos somos hijos. Y los hijos tenemos herencia, y los hijos tenemos acceso, y los hijos tenemos una posición, somos amados, somos bendecidos. Dios ya habló bien sobre nosotros, fuimos sentados a la diestra de Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en victoria y esa victoria la demostramos aquí en la tierra, no quejándonos, no llorando, no angustiándonos, sino que sí, hay momentos en que se nos aprieta el corazón, pero rápidamente recordamos. El Espíritu Santo nos recuerda, por eso que Él nos ayuda a mantenernos en victoria, porque Él nos recuerda lo que somos, nos recuerda las Escrituras, nos recuerda y nos dice, párate firme en lo que has creído, no sueltes porque Dios ha hablado sobre esa circunstancia, Dios ya hizo algo. Entonces, ¿qué hacemos? Homologeo, hablamos lo mismo que Dios, espada de dos filos, un filo es Dios, un filo eres tú. Eso es la espada de doble filo. Un filo es lo que tú hablas, un filo es Dios lo que ha hablado y el otro filo es lo que tú hablas. Entonces es una palabra es una espada de doble filo. Y así esa es la forma ofensiva, es la única arma ofensiva que tenemos nosotros en la armadura de Dios. Es mantener la palabra de Dios en nuestra boca, no la queja, no la murmuración, no la preocupación, sino lo que Dios ha dicho. Entonces, pregúntate, ¿qué es lo que Dios ha dicho de ti como hijo de Dios? ¿Lo estamos viviendo? ¿Lo estamos disfrutando? ¿Estás disfrutando del ser hijo? Porque déjame decirte algo, mis hijos disfrutan de ser mis hijos. ¿Cierto? Tienen acceso a mi refrigerador. Siempre. Ahora estaba mi hija tomando desayuno con nosotros porque estaba tomando desayuno con su papá que está de cumpleaños. Entonces yo le dije, abre el refrigerador y saca lo que quieras para tomar desayuno. Entonces ella fue al refrigerador y a ella le gusta el paté, entonces sacó un paté. ¿Por qué mi hija tiene acceso a todo eso? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado a nosotros? Es una buena pregunta. Muchos creyentes sí conocen parte de su herencia, pero no la conocen toda. Y a veces no la disfrutan para nada. No disfrutan nada de su herencia. ¿Por qué? Porque creen que hemos venido a esta vida a sufrir. Y no hemos venido a esta vida a sufrir. Hemos venido a esta vida a demostrar quién es nuestro Dios, a demostrar la derrota de Satanás, a demostrar
lo que el Señor nos ha dado, a demostrar que la cruz no fue en vano, que la cruz es poderosa, que la cruz fue algo maravilloso, que cambió nuestras vidas y que podemos caminar sobre las aguas. ¿Qué significa eso? Más allá de las circunstancias, podemos avanzar de acuerdo a lo que está escrito. Eso es la voluntad de Dios, la podemos vivir. Podemos vivir los días del cielo en la tierra. Ahora, ¿significa que todo es alegría y todo? No, no, a veces nuestra carne se duele y hay persecución, sí, pero gloria a Dios, y hay persecuciones porque estamos haciendo la voluntad de Dios. La Biblia dice, si dejas padre, madre, casa, todo, dice, no, te será dado más, 10, 100 veces más, pero con persecución. Y sí, hay persecución, pero no nos quedamos ahí. Hay persecución porque estamos avanzando. Hay persecución porque estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿O tú crees que Satanás se va a quedar tranquilo, que tú hagas la voluntad de Dios, que estés enseñando la palabra, que estés sanando a los enfermos, que le estés mostrando a la gente cuál es su posición en Cristo, y él se va a quedar tranquilo? No. Por años y años, y yo diría siglos, hay muchos creyentes que lo único que han hecho es vivir en esta tierra sin disfrutar los beneficios de la salvación. Sí, se fueron con el Señor. Sí, están con el Señor. Gloria a Dios. Pero pudo su vida haber sido diferente. Tú quieres ir y predicar el Evangelio, hazlo. Hazlo. ¿Quieres ir y correr con el Evangelio por las naciones? Hazlo. La provisión está dada. Sí, va a haber persecución. Va a haber persecución, pero vas a ver la gloria de Dios en cada momento. Yo recuerdo un testimonio del hijo de un pastor amigo. Su hijo estaba en misiones me parece que en la India. Y ellos iban caminando por unos campos y de repente el Espíritu Santo le dice a este joven, quiero que oren ahora. Entonces le dice al grupo, eran aproximadamente 8 personas, y le dice al grupo, el Señor dice que tenemos que orar ahora. Entonces todos lo miraron y le dijeron, pero es que vamos atravesando este campo, ¿cómo vamos a orar ahora? Y él dijo, el Espíritu Santo dice que oremos ahora, ya. Y entonces ellos paran, van a comenzar a orar, y el Señor les dice, no, oren de guata en el suelo. Oren estirados en el suelo. Entonces todos lo miraron y dijeron, ¿en el suelo? Sí. Todos se tiraron en el suelo y comenzaron los balazos a cruzar por ese campo. Si ellos hubiesen seguido caminando, si ellos hubiesen seguido de pie, entonces los habrían matado. Pero ellos obedecieron al Espíritu Santo y fueron salvados. Luego salieron de ahí, pararon los balazos. Ellos no sabían lo que estaba pasando alrededor. Salieron de ahí vivos y sin un rasguño. Quizás su ropa un poco sucia, pero nada más. Conservaron sus vidas y él volvió a su casa por seguir una instrucción del Espíritu Santo. Así de importante es tener comunión con Dios. Así de importante es ajustar tu oído para escuchar de Dios. Es lo mismo cuando tú estás en la calle y el Señor te dice, no vayas por esta calle, anda por esta otra. O cuando vas manejando, no tomes esa ruta, toma esta otra. ¿Cuántas veces Dios nos ha librado? Escuchen los testimonios de creyentes. Cuando fue el 9/11, las Torres Gemelas, ¿cómo Dios los libró de estar ahí, en esas torres, cuando se derrumbaron, cuando esas torres cayeron? ¿Por qué? Porque Dios los sacó, los hizo tomar unos minutos más en algunas cosas. Dios siempre está a nuestro favor. Y nuestra vida, la palabra dice que nuestra vida vamos de victoria en victoria, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo.
para tener un triunfo tenemos que tener una batalla, ¿o no? Entonces, no es lo importante en la vida no son las batallas. La guerra está ganada. Lo importante en la vida es que cómo comenzamos esa batalla, parados firmes, dice Efesios, cómo seguimos firmes y cómo terminamos firmes. ¿Firmes en qué? En la fe. Firmes en lo que hemos creído. Cuando todo ha terminado, seguimos firmes. Lea Efesios 6. Lea Efesios 6. La armadura de Dios no es para salir corriendo y retroceder. No somos de los que retrocedemos. Somos de los que avanzamos. Somos de los que vamos. Somos de los que alcanzamos. Somos de los que presionamos en fe. Amén. Amén. ¿Por qué? No presionamos a Dios, presionamos en lo que creemos, presionamos a las circunstancias con lo que creemos, hablamos a los diagnósticos, hablamos a las circunstancias, hablamos ¿qué? Lo que está escrito. Mi Dios ha dicho, mi Dios ha dicho, mi Dios ha dicho. Esa es nuestra victoria, porque hemos puesto nuestra fe en nuestro bendito Señor. Cuando oramos en otras lenguas, cuando somos bautizados, cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, dice que podemos orar de una forma especial y lo leímos, ¿cierto? Porque Él es nuestro intercesor. Romanos 8:26, Él es nuestro intercesor, Él es nuestro consolador, pero dentro de la palabra consolador, paracletos, también está el intercesor. Entonces oramos la perfecta voluntad de Dios. Nuestra mente es tan limitada. Nuestra mente es tan limitada. Voy a leer Romanos 8:26, 27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, ¿quieres orar la perfecta voluntad de Dios? Deja entonces que el Espíritu Santo interceda por ti con estos gemidos indecibles. Por eso Pablo dijo, no impidáis el orar en lenguas. Por eso Pablo dijo, yo oro en lenguas más que todos ustedes. Porque es algo importante en la vida de un creyente. No es algo que sucede solo una vez. Es un estilo de vida, es una oración que siempre debes practicar. Porque es tu conexión directa en oración con el Padre. Y eso es muy bueno. Estaba yo una vez, iba a buscar a mis hijos al colegio. Iba caminando para llegar al colegio, iba orando en otras lenguas. Porque trato de ocupar todos mis tiempos libres y estoy siempre en comunión con Dios. Y cuando iba orando en otras lenguas, iba por la calle, no había nadie. Entonces escuché una voz que me dijo, eres ridícula, mira lo que haces aquí en la calle, te avergüenzas a ti misma. Y yo dije, no, Satanás. Tú no me vas a callar. Tú no me vas a decir que esto es lo contrario. Lo que yo estoy haciendo es edificando mi santísima fe. Porque el Espíritu Santo me ayuda a recordar que tú estás vencido, que tú estás derrotado. Y no voy a permitir que tú me digas que esto es una vergüenza. Había un hombre de Dios que entró en un ascensor. El ascensor iba con muchas gentes y estaban todos hablando y estaban hablando garabatos, malas palabras, lisuras, como dicen en Perú. Y entonces él comienza a orar en otras lenguas, comienza a orar en voz alta en otras lenguas y toda la gente le quedó mirando y le dijo, ¿qué está haciendo? Es una falta de respeto. No, le dijo él. Yo estoy orando a Dios y lo que yo estoy haciendo es santo. Lo que ustedes están haciendo, hablando con ese tipo de lenguaje, es lo que es incorrecto.
no lo que yo estoy haciendo. Ahora, yo no estoy diciendo que tú vayas por el mundo peleándote con toda la gente porque tú estés orando en otras lenguas. Lo que yo te estoy diciendo es que el mundo piensa muy distinto a lo que Dios piensa. Entonces, a veces nos avergonzamos de cosas de las cuales no deberíamos avergonzarnos. Muchas veces nos ha pasado que nosotros vamos en camino, vamos viajando y paramos en algún lugar a comer, porque además de llenar el estanque, ¿cierto?, de la camioneta con petróleo o con benzina, también tenemos que llenar el estanque del estómago para seguir, ¿cierto? Entonces vamos en camino y paramos en algún lugar y pedimos algo para comer y ahí bajamos nuestra cabeza donde estemos, damos gracias a Dios por los alimentos y la gente a veces nos mira. ¿Qué están haciendo? Como si fuese algo, qué raro, pero la gente no se espanta de otras cosas. Y nosotros damos gracias ahí donde estemos, comemos, después terminamos y decimos, gracias Señor porque podemos seguir adelante. Están los dos estanques llenos, están las dos cosas llenas, podemos seguir adelante. Qué importante es darle a Dios el lugar. Cuando tú le das el primer lugar a Dios en tu vida, no es solamente decirlo, hay que hacerlo. Y cuando tú conoces, el conocer te da osadía. El conocer, el que tú conozcas cuál es tu posición de hijo, el que tú conozcas las verdades del Evangelio, lo que Dios habla de ti, entonces te hace osado. Los apóstoles eran osados. ¿Se dan cuenta? O sea, Pablo se puso de pie en un lugar donde adoraban a otros dioses y les dijo, yo les voy a hablar del Dios verdadero. Y comenzó a predicar. Y todo dice que estaban escuchándolo. Eso fue cuando él estaba viajando y llegó a esos lugares. Osado. Y Pablo decía, oren por mí para ser osados, 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 osados. Osado predicando el Evangelio, no osado en discutir, no, osado predicando el Evangelio, osado en que tú sigas la voluntad de Dios, del Espíritu Santo. Vas en el bus, vas en el colectivo, vas en un avión, donde sea, y el Espíritu Santo te dice, ora por esa persona, hazlo, predícale el Evangelio, hazlo. Imagínate, vas 6 horas, a veces 10 horas, 4 horas, 2 horas sentado, 1 hora sentado al lado de una persona. Así como hay personas que te cuentan toda su vida, cuando tú vas sentado ahí, bueno, tú cuéntale la tuya. Dale tu testimonio. Cuéntale quién eres ahora en el Señor. Es muy importante que nosotros entendamos que el Evangelio es poder de Dios. Y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y no solamente para nosotros, sino que es poder de Dios para todos aquellos que creen. Gloria a Dios. Qué maravilloso es nuestro Señor. Entonces, esta semana hemos estado viendo esta segunda obra del Espíritu Santo. Sí, Pastora Claudia, hay mucho más que podemos ver, que podemos aprender. Pero qué bueno es poder tener por lo menos estas nociones básicas de lo que Dios quiere para nosotros, de lo que Dios nos ha dado. Siempre, siempre, siempre. Nunca pienses lo contrario. Cuando tú oras en lengua, siempre estás engrandeciendo el nombre del Señor. Siempre, porque es el Espíritu el que está orando a través de ti y está hablando y está exaltando al Señor. Por eso en 1 Corintios 14 dice, cuando oramos en el Espíritu, bien damos gracias al Señor. O
sea, cuando tú dices a veces, no sé cómo darte gracias, Padre, por todo lo que has hecho, entonces tú puedes levantar tus manos, orar en el Espíritu, cantar en el Espíritu y ser agradecido con Dios. No importa, no importa, no importa que a lo mejor con tus palabras naturales tú no lo puedes hacer, pero siempre, siempre, siempre puedes usar este lenguaje celestial que Dios te ha dado. Es un regalo que Él nos ha dado y que no quiere que tú lo pases por alto. Él dijo, no se muevan de aquí. Les dijo a sus discípulos, no se muevan. ¿Se acuerdan que eran más de 500 y que quedaron 120 solamente? Y pasaron no más de una semana o 10 días y los demás no sabemos dónde estaban, pero ellos no estaban ahí en el aposento alto cuando todo sucedió. Qué importante es el predicar el Evangelio, qué importante es conocer el Evangelio, qué importante es vivir el Evangelio. No es solamente algo bonito, el Evangelio no es romántico, el Evangelio es vida. Es vida. Y la Biblia dice que Él vino a darnos vida, y no solamente a darnos vida, vida en abundancia. Así que les doy muchas gracias por haber estado conectados todas estas 2 semanas conmigo. La próxima semana vuelve el pastor Juan Carlos al programa y después de que le toque a él, en 2 semanas más seguramente me va a tocar a mí. Así que bendecidos todos. Gracias por estar conectados, gracias a todos por sus saludos para el pastor Sebastián, para el pastor Juan Carlos. Aquí lo estoy regaloneando, ya llegó de Canadá, llegó anoche a la casa, así que lo estoy regaloneando y ¿por qué? Y lo cuido, ¿por qué? Porque queremos que esté muchos años más con nosotros, porque hay mucho más que caminar, hay mucho más que avanzar con el Evangelio. Y les doy las gracias a ustedes por sus cariñosos saludos, siempre. Y si tienen alguna duda, si quieren preguntar algo, pueden ir al más 569-2645-2078. Más 569-2645-2078. Aquí estamos para ustedes. Este tiempo para mí ha sido muy bueno el poder estar conectado con ustedes cada día. Y nos vemos la próxima semana en otro programa aquí en Radio Corporación, en Radio Omega, en Gracia TV, porque esto es Revolución Hoy.